Bueno, vamos a ir dándole a la mitocondria. Vamos a ir dándole a la mitocondria. Creo que lo tengo preparado, si no me equivoco. Ahí está. Aquí está. ¡Ay! Vale, ¿estáis listos para saber cosas de la mitocondria? Creo que esta puede ser una de las más fáciles en términos básicos y generales, ¿vale? Porque la mayoría sabéis cosas, o sea, sabéis aunque sea de oídas, aunque no lo hayáis estudiado, pero seguro que os suena, si os suena un orgánulo de la célula, os suena la mitocondria. Entonces, creo que esta, de manera general, va a ser el más sencillo porque todas las cosas o la mayoría de las cosas importantes que ocurren en la mitocondria ya las habéis oído en algún sitio o un poco, ¿no? Entonces, eso está guay porque tengo un montón de fotos y un montón de cosas, digamos, un poco extra o un poquito más en aplicación de investigación que creo que son interesantes. O sea, creo que son interesantes, pero porque es muy complejo y hay cosas que se tienen claras, pero hay mucho que todavía se desconoce y como yo no trabajo con mitocondrias, la mitocondria, el estudio de la mitocondria es como un campo ya por sí solo. Es muy complejo, es muy complicado, ocurren un montón de cosas dentro de la mitocondria y entonces es muy probable que algunas de las cosas que me preguntéis, o la mayoría de las cosas que me preguntéis, no sepa responderos porque yo no trabajo con mitocondrias. Pero bueno, creo que va a servir un poco para que todos entendamos los conceptos básicos, las funciones básicas y sobre todo qué pasa cuando esto no funciona bien, a qué nos lleva, ¿no? Entonces, hoy digamos que lo básico ya lo llevamos todos, de más o menos de serie, y todos vamos a intentar ampliar un poquito las funciones de lo que conocemos sobre la mitocondria, yo con vosotros. Empezamos. Vale, como siempre, las mismas preguntas de siempre, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, pues lo que estamos viendo hoy es la mitocondria. ¿Y con qué es? Pues siempre hacemos una descripción de qué lo compone, ¿no? Cuáles son sus elementos básicos. ¿Vale? Una doble membrana de bicapa lipídica, como la que es la que rodea la célula, más o menos parecida, es la membrana exterior, ¿vale? Porque como tiene doble membrana, está la membrana más externa y la membrana interna. La membrana externa se parece bastante a la membrana celular, ¿vale? Y la membrana interna es un poco diferente, y luego vamos a ver por qué. Pero las dos tienen los compuestos básicos de una bicapa lipídica, que es lo que ya hemos explicado con la membrana celular. ¿Qué más cosas tienen? Tienen poros, ¿vale? Esta membrana externa tiene unos poros que se llaman porinas, que son importantes para meter sobre todo las proteínas que son necesarias dentro de la membrana para llevar a cabo todas sus funciones, ¿vale? También tenemos luego el espacio intermembrana, ¿vale? El espacio intermembrana es este espacio que está entre las dos membranas, que aquí está de morado oscuro, ¿vale? Y este espacio intermembrana en realidad es muy parecido a el citoplasma o el citosol, ¿vale? Es muy parecido porque los compuestos que están aquí dentro están casi a la misma concentración que los compuestos que están fuera. Y esto es así porque la membrana externa es bastante permeable, ¿vale? Quiere decir que no está generando una barrera entre el citoplasma y el espacio intermembrana. ¿Por qué? Pues porque a la mitocondria le interesa que ciertos compuestos estén en el espacio intermembrana, ¿vale? Entonces este espacio intermembrana es muy parecido al citoplasma en cuanto a compuestos. Luego tenemos la matriz, que la matriz es pues todo, digamos, esto de aquí dentro,
Luego tenemos las crestas, que las crestas son estas estructuras que se repliegan hacia adentro, ¿vale? También tenemos ribosomas. En este caso no se ven los ribosomas. Bueno, podemos decir que los ribosomas son estos puntitos rositas, aunque en realidad serían más pequeños. Y luego también tenemos ADN, que aquí está pintado como esta doble hélice azulita, pero que en realidad, luego vamos a ver otra imagen, en realidad es un ADN circular, ¿vale? Y es un ADN especial, es ADN mitocondrial. Y es diferente al ADN del núcleo, ¿vale? Luego vamos a explicar también un poquito en qué se diferencia y qué codifica, ¿no? Qué información lleva. Pero para entendernos un poco, digamos que este ADN se parece más al ADN que presentan las bacterias que al ADN que tiene en el núcleo, ¿vale? Por eso es un poco especial. Y además, los ribosomas que están aquí también son especiales. Son de diferente tamaño que los ribosomas del retículo endoplásmico. Seguimos. Esto ya es un dibujo un poquito más detallado, un poquito más complejo, donde volvemos a tener las mismas partes, pero añadimos alguna más, ¿vale? Volvemos a tener aquí una membrana externa, ¿vale? Que está llena de poros, estas porinas. Tenemos el espacio intermembrana, que es este hueco de aquí, ¿vale? Tenemos la matriz, bueno, tenemos la membrana interna, que es la que envuelve la matriz, tenemos toda esta matriz, tenemos las crestas, que son los repliegues, tenemos el ADN mitocondrial, que como veis aquí está de forma circular, tenemos gránulos también, que no sé si me ha olvidado mencionarlo antes, pero también tenemos gránulos, que bueno, son como diferentes regiones o diferentes estructuras dentro de la mitocondria donde se especializan algunos procesos, ¿vale? Tenemos los ribosomas también por aquí, como en estos puntitos, y además aquí tenemos una cosa más añadida, súper importante, que es la ATP sintasa o ATPasa, se llama también, que si lo veis aquí la han dibujado en una orientación especial, la han dibujado hacia el interior de la matriz, anclada en la membrana interna, ¿vale? Y esto es importante. Vale, entonces, cosas importantes o cosas a tener en cuenta según estas estructuras, ¿vale? Porque estas estructuras, digamos que les confieren unas peculiaridades o unas propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, las porinas, estos poros, como ya he dicho, sirven para facilitar el tráfico de compuestos y proteínas que son necesarias dentro de la mitocondria. Y como ya sabemos, la membrana, la bicapa lipídica, las moléculas que son pequeñitas o que se cuelan entre los huecos, digamos, no pasa nada, pero si son cosas grandes necesitas transportadores o necesitas canales o receptores especiales. En este caso, en la mitocondria son porinas. Y además son especiales para las proteínas que tienen que entrar ahí dentro, ¿vale? No son túneles de acceso libre, son peajes, ¿vale? Son huecos, poros, pero que tienes que pagar peaje. Y entonces es una manera de seleccionar qué proteínas entran, porque claro que necesitas cosas dentro, pero no cualquier cosa. Entonces estas porinas son muy especiales y facilitan el paso a solo lo que se necesita, ¿vale? Más cosas. El tener membranas diferentes, como he dicho, la membrana de fuera se parece bastante a la membrana celular, ¿vale? Por eso el contenido intermembrana y el contenido del citoplasma es muy parecido, ¿vale? Hay la misma cantidad de iones y distintas cosas dentro de la mitocondria, o sea, en el espacio intermembrana y fuera de la mitocondria, pero la membrana interna, esa es bastante más especial, ¿vale? Esa tiene una composición un poquito especial. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué esto es interesante? Porque al ser un poco más selectiva, todos los procesos que se van a ir dando en la mitocondria van a contribuir a generar un potencial de membrana,
¿vale? Este potencial de membrana, bueno, esto es un concepto que es bastante complicado, los procesos bioquímicos son bastante complicados, pero básicamente lo que genera es un gradiente, genera una condición eléctrico-química especial en la matriz de la membrana, ¿vale? En el interior, que al tener esta membrana especial lo contiene y lo mantiene ahí dentro. Y esto nos va a ayudar, ¿vale? A luego generar energía, ¿vale? Digamos que es como vas generando un potencial para que luego, cuando a mí me interese, ¡pum!, eso lo libero y eso me hace generar energía, ¿vale? Entonces, este potencial de membrana, como ya digo, es algo súper complejo, pero no vamos a entrar en detalle, pero que sepáis que esto nos ayuda a luego ser capaces de generar energía. Vale, más cosas. ¿Qué más cosas hay dentro de la matriz? Además de generar estas condiciones específicas y especiales, ¿vale? También tenemos, como ya he dicho, los ribosomas, tenemos el ADN mitocondrial, tenemos ARN de transferencia acoplado a los ribosomas para fabricar proteínas, y además vamos a tener muchos enzimas, ¿vale? Los enzimas, o las enzimas, que sirven, ambas están aceptadas, son proteínas con función a tope, ¿vale? Son proteínas que tienen acción, proteínas que hacen cosas. Siguiente pregunta, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está? Pues como ya llevamos un par de streams y ya vamos a seguir hasta el final de los streams, está en el citoplasma. Todo lo que vamos a estar viendo, todos estos orgánulos están en el citoplasma, también se llama citosol, si a veces digo citoplasma o citosol, es exactamente lo mismo y es todo el área de la célula que no es el núcleo. Todo lo que no está en el núcleo está en el citoplasma, ¿vale? ¿Dónde está? Además, tiene una cantidad variable, ¿vale? Tiene una cantidad variable porque, además de que el número de mitocondrias varía mucho de una célula a otra, también estas mitocondrias tienen procesos de fusión y división. Vale, lo que estaba diciendo, hay una cantidad variable de mitocondrias que depende del tipo de célula, pero también dentro de una célula a lo mejor hay procesos de fusión y división, por lo tanto, el número de mitocondrias puede variar a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces ahí está. Vale, otra cosa también, tamaño variable. Hay mitocondrias que, digamos, son más grandes y hay mitocondrias que son más pequeñas. Y también esto depende del metabolismo. Aquí además tenemos dos ejemplos, porque también la localización puede depender, ¿no?, del tipo de célula o del órgano donde se encuentre. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un espermatozoide. Y en este espermatozoide tenemos las mitocondrias centradas en este punto en concreto que le dan energía para mover el flagelo, ¿vale? Para que el espermatozoide se mueva, porque el espermatozoide requiere mucha energía durante un periodo corto de tiempo y además en un punto localizado en concreto. Tú no tienes mitocondrias aquí, aunque ya he dicho que a veces tienes ADN mitocondrial paterno, que viene del padre, entonces las únicas mitocondrias que vienen del padre en la fecundación están aquí. Siguiente aspecto. Aquí es donde ya se nos complica. Aquí es donde ya se nos va todo a la verga, como diría Facu. Demasiada verga por un día, nos vamos a la verga. No os preocupéis, no os asustéis, no vamos a entrar en estos procesos. Solo quiero que paniqueéis un poco, que os compadezcáis de toda la gente que estudia bioquímica en algún momento de sus vidas y que si les veis en algún momento le hagáis ea, y ya está, y puedan seguir con sus vidas. En realidad quería presumir de apuntes, no voy a negarlo tampoco. Tampoco voy a negarlo. Entonces, aquí os he puesto dos fotos. Efectivamente, Black Eye. Para esto se hicieron los bolis de colorines. Para esto se inventaron los colorinchis. No os preocupéis. Vamos a pasar
tocando por encima, ¿vale? No vamos a entrar al detalle. Pero vamos al gordo. Y lo gordo es ¿para qué sirve la mitocondria? ¿Eso es un ciclo de Krebs? Correcto, es un ciclo de Krebs. Te lo has ganado. Te lo has ganado. Es un ciclo de Krebs. Entonces, esto de aquí. El ciclo del ácido tricíclico. Aquí está, ya está. Hay un montón de procesos, no solamente está el ciclo de Krebs, hay un montón de procesos del metabolismo que ocurren en la mitocondria. Y nosotros siempre decimos que acabamos generando ATP y NADH, que los tengo aquí marcados con estos círculos verdes. Por ejemplo, aquí tenemos ATP, generación de ATP, aquí tenemos generación de NADH, aquí también tenemos otra generación de GTP, que es otro tipo de moneda de energía. Pero en realidad, si vosotros veis, aquí hay otro NADH, aquí hay otro NADH, y luego en realidad todos estos procesos también se están generando, ¿no? Aquí tenemos diferentes compuestos, aquí estos compuestos que entran, hay otros que salen, entonces no es simplemente ATP, hay muchas cosas, ¿vale?, que forman parte de estos ciclos. Este en concreto que os he puesto aquí es el ciclo de Krebs, pero como ya he dicho, hay otros ciclos. Entonces, ¿qué tipos de enzimas tienen las mitocondrias? Bueno, tienen muchos enzimas porque tienen, como ya digo, diferentes procesos metabólicos. Los más importantes, el ciclo de Krebs, como ya os he dicho, que es este ciclo que está aquí. También el ciclo de la gluconeogénesis, la nueva generación de grupos gluco, ¿vale?, de tipos de azúcar. También tenemos el transporte electrónico para crear este potencial de membrana. También tenemos fosforilaciones oxidativas, que son, pues eso, la generación de ATP. También tenemos el ciclo de la urea, que es también otra movida muy interesante. Y todo esto, digamos, entra dentro o lo englobamos como respiración celular, ¿vale? Un montón de elementos de estos ciclos los englobamos como la respiración celular. Es muy complicado. Yo os he puesto aquí una foto de unos apuntes míos, efectivamente, como ha dicho antes Pumuki, que era para fardar. Estos son unos apuntes míos, que son diferentes procesos que ocurren en la mitocondria, ¿vale? Como veis, aquí tenemos dibujada la matriz, es la parte de aquí arriba, y el espacio intermembrana es la parte de aquí abajo. Entonces, el interior de la mitocondria está aquí, ¿vale? Y aquí hay una serie de compuestos que entran y salen, o se activan o se desactivan, acoplados a diferentes proteínas que están ancladas en esta membrana interna, ¿vale? Y como veis, aquí tenemos, por ejemplo, hidrógenos que van a entrar, que 2 que salen aquí, pero 4 que entran, entonces aquí estoy generando ya un gradiente, ¿vale? Esto es lo que digo, lo de generar un potencial de membrana. Cuando yo meto más de una cosa hacia un sitio que hacia otro, ¿no? Cuando yo estoy generando una diferencia de concentración en un sitio y en otro, por ósmosis, la célula o las dos soluciones lo que van a intentar es igualarse, que haya la misma concentración dentro que fuera. Pero si yo activamente estoy generando un gradiente, cuando luego salen, cuando les dejo salir, eso me va a liberar energía, ¿vale? Eso es como aprovecho la energía. Entonces aquí tenemos varios procesos en los que tenemos diferentes compuestos. Aquí tenemos cómo se genera este NADH, por ejemplo, que es una de las cosas que hemos dicho de moneda de energía. Aquí tenemos diferentes, por ejemplo, sucinato. El sucinato se une aquí a esta cosita y al final le pasa algo y se libera como fumarato, por ejemplo, ¿vale? Estos son los tipos de procesos que van ocurriendo. Tema fascinante, donde los haya, y pesadillas de la mayoría de los bioquímicos de la faz de la Tierra.
Bueno, lo que estábamos diciendo es que es un proceso... la mitocondria tiene procesos súper complejos, entre ellos el ciclo de Krebs. Y para haceros una idea, por ejemplo, en este proceso que empieza muy arriba, tenemos una glucosa, ¿vale? Digamos que uno de todos estos procesos empiezan en algún momento con una glucosa y cada glucosa requiere de 2 ciclos completos para procesarse, ¿vale? Digamos, para asimilar una glucosa necesitas 2 ciclos. Por cada glucosa. O sea, a lo mejor ahora valoráis un poquito más el trabajo que hace vuestras mitocondrias cada vez que consumís glucosa. O sea, todo esto 2 veces. Todo esto que hay aquí y más cosas, 2 veces por cada glucosa. Entonces, en realidad al final se nos queda con 30 ATPs. 30 ATPs. Y aunque suene a poco, en realidad es bastante eficiente. Porque es capaz de abastecer todo lo que ocurre dentro de una célula. La solución es siempre se lía parda, recordad. Siempre se lía parda aquí. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Las mitocondrias están en todas partes y como estamos diciendo que este calcio y este generar energía es súper importante para las neuronas, para la sinapsis neuronal, para lanzar esos neurotransmisores y unas comunicaciones fluidas, digamos, pues efectivamente cuando estos no funcionan bien, cuando estas mitocondrias no funcionan bien, pues generan diferentes tipos de enfermedades. El ADN mitocondrial, que como ya he dicho es especial, es particular, codifica para 13 proteínas que están formando parte de todos estos ciclos metabólicos que ya he dicho, ¿vale? Si el ADN mitocondrial está mal, depende de en qué parte esté mal, pues vas a tener un efecto en este ciclo metabólico en diferentes puntos. Si tienes un problema en este ciclo metabólico, pues a lo mejor tienes una enfermedad asociada con degradación o reciclaje de compuestos, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, ¿vale? O tienes enfermedades hepáticas, por ejemplo, ¿no? No puedes procesar algunos compuestos. O tienes una deficiencia porque no tienes una enzima y no generas o no te funciona el ciclo de la urea, que no puedes reciclar bases nitrogenadas, ¿no? Que el ciclo de la urea es la única fuente que tenemos para reciclar bases nitrogenadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, según donde tengas este defecto, pues tienes una enfermedad u otra. Que tengo aquí apuntadillas. Por ejemplo, las células hepáticas, ¿vale? Las células del hígado pueden tener hasta 2000 mitocondrias. Ejemplos reales. Aquí tenemos 2 fotos de microscopía electrónica, donde aquí tenemos 2 mitocondrias. ¿Habéis visto qué bonitas las crestas? ¿Habéis visto cómo se ven las crestitas aquí? Qué bonitas están. Las mitocondrias tienen procesos de fusión, división y son bastante dinámicas, la verdad. Son bastante dinámicas. Y también se van reponiendo las proteínas que la forman. Cuando se van... O sea, tienes un ciclo de repuesto siempre, digamos. Y aquí, en este vídeo, lo que nos habla es de las redes sociales de las mitocondrias. Porque, como he dicho, las mitocondrias son dinámicas. Tienen procesos de fusión y división con otras mitocondrias. Entonces, aquí vamos a ver en este vídeo cómo se van moviendo. Es súper chulo, ¿eh? Mirad, las mitocondrias. ¿Habéis visto? ¿Veis cómo se mueven? Algunas se juntan, se forman así complejos, luego se separan. Bueno, hemos terminado la parte de aprendizaje de mitocondrias. Así que nada, nos vemos. Chao, 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 chao.